En la unidad 2, que es acerca del análisis de datos, vamos a ver que existen estudios que pueden ser cuantitativos o cualitativos. ¿Cuáles son las diferencias de cada uno? Ok, cuando hablamos de investigación cuantitativa, va enfocada desde el positivismo, relativo a cuando se tratan de investigaciones cualitativas, que va desde la fenomenología. En lo cuantitativo, la realidad está por conocerse, es lo que queremos conocer, mientras que desde lo cualitativo la realidad está por descubrirse. También cuando hablamos desde estudios cuantitativos hay una sola realidad, la realidad es objetiva, relativo a los estudios cualitativos donde hay varias realidades, la realidad es subjetiva. La realidad puede cambiar, mientras que en el cuantitativo la realidad no cambia, se mantiene objetivo, mientras que el cualitativo es subjetivo. También desde lo cuantitativo nos permite descubrir y explicar y predecir, mientras que los estudios cualitativos lo que pretenden es describir, comprender e interpretar esta realidad que estamos por descubrir. En lo cuantitativo se pretende probar hipótesis, mientras que desde lo cualitativo poco a poco se van generando las hipótesis durante el estudio. Y el investigador es el instrumento, es el que va a estar descubriendo la realidad subjetiva, mientras que desde lo cuantitativo hay instrumentos que ya están estandarizados porque la realidad no cambia, porque la realidad es objetiva y porque vamos a descubrir, explicar y predecir. También tenemos diferentes tipos de investigación cuantitativa. Dentro de estos están los estudios exploratorios, en los que solo nos interesa analizar los fenómenos desconocidos o novedosos. Entonces, por lo general si no hubiera información acerca de los aliens, sería un buen acercamiento, un estudio exploratorio que nos va a permitir primero conocer estos fenómenos, o como lo que pasó recientemente del COVID, bueno, se realizan estos estudios exploratorios para familiarizarnos con estos fenómenos. Después se encuentran los estudios descriptivos, que nos permiten saber cómo se manifiesta. Entonces, a partir de estas preguntas ya podemos saber un poco más acerca del tema. Por ejemplo, del coronavirus, cómo se manifiesta. Un estudio descriptivo sería el siguiente elemento a considerarse. Y miden conceptos. Las preguntas para la medición de conceptos es, bueno, ¿qué se va a medir y en quién se va a medir? También nos permite hacer algunas predicciones generales, pero para ello tenemos que definir las variables que vamos a utilizar en los estudios descriptivos. También están los estudios correlacionales. En estos estudios lo que nos interesa es explicar la relación que existe entre las variables, si hay alguna correlación y si podemos cuantificar esta correlación, que puede ser una correlación positiva, si uno aumenta el otro también, una correlación negativa, si uno aumenta el otro disminuye, o bien no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, un ejemplo de un estudio correlacional es si se correlaciona la edad con la pérdida de memoria. Tal vez si uno aumenta, si la edad aumenta, la memoria disminuye. Esa sería una correlación negativa. Y nos permite ofrecer predicciones. Entonces, a partir de estas correlaciones podemos predecir qué es lo que va a pasar con la memoria con una persona que tiene 10 años a cuando tiene 60, por ejemplo. También están los estudios explicativos. Estos nos permiten determinar la causa de los fenómenos, es decir, nos permite responder ciertas preguntas como ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones o por qué se relacionan las variables? Entonces vamos a saber la causa del fenómeno, las escalas de medición. Entonces tenemos la escala nominal, que es el nivel más bajo, y este nos permite formar categorías, clasificaciones o conjuntos. Un ejemplo de esto sería la religión. Entonces la religión puede entrar cristiano, mormón, católico, el estado civil, soltero, casado, viudo, la infidelidad puede ser fiel o puede ser infiel,
y podemos categorizarlo con algún número distintivo que propiamente solo es para identificarlo, pero no quiere decir que el 2 sea menor o mejor que el 1. También está la escala ordinal. En la escala ordinal ya hay categorías, ya hay una jerarquización de mayor o menor que, y no señala magnitud de las diferencias. Un ejemplo de esto son las etapas: niñez, adolescencia, adultez y vejez. Entonces aquí ya podemos hablar de que uno es mayor que el otro o menor que el otro. El nivel socioeconómico, bajo, medio, alto, ya hay una jerarquía. El ciclo de vida en pareja, entonces ya nos está diciendo la jerarquía y que puede ser uno mayor que el otro. También está la escala de intervalo. En esta hay clasificación, existe una jerarquía, el 0 es arbitrario. Por ejemplo, la temperatura. Vemos que el 0 puede en grados Celsius no significa ausencia como tal de temperatura. Entonces a eso se refiere el 0 arbitrario. Y las escalas tipo Likert de igual manera. Por ejemplo, en la inteligencia, si nosotros sacamos un valor de 0, eso no indicaría que no hay inteligencia. O un valor de 0 en una prueba de memoria, no nos está diciendo que no tenemos memoria. Y por último está la escala de razón, en donde sí hay un 0 absoluto, y en este es mucho más fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque tal cual el 0 significa que hay ausencia de número de palanqueos de una rata. Si decimos que 0 es que no ocurrió ningún palanqueo de la rata. Si decimos que hay 0 golpes de un niño es que no, el niño no golpeó a nadie.